Las redes sociales han demostrado claramente su influencia directa en el comportamiento de las personas, y esto se ha visto claramente en los últimos días. No se trata solo de las noticias. Hay que analizar qué se configura en segundo plano en las redes sociales, qué factores influyen en estas situaciones. Quiero utilizar la misma estructura, pero para lograr una sociedad pacífica mediante la difusión del conocimiento y la concienciación sobre la tecnología. Si tú te encuentras en esa posición, te doy la bienvenida, ya que mi propio equipo de ti es demasiado mayor para esto, no quieren meterse en ello y se necesita una nueva perspectiva. Como dije, pasé mucho tiempo la semana pasada con diferentes grupos, universidades y demás en Londres para establecer esto. No es algo que simplemente desee. Sé exactamente cómo debe estructurarse. Así que, si te mueves en este mundo, sabes cómo hacerlo, no necesitas un título universitario. Sabes cómo trabajar con redes sociales. Simplemente únete. Formaremos un equipo. Te explicaré el propósito y el funcionamiento, crear conciencia, y con la conciencia, surge una nueva sociedad, nuevas condiciones y una nueva composición social. No me fijo en lo que llamamos gurús de las redes sociales. No busco eso. Quiero integrar tecnología que forme parte de esta estructura para el beneficio de la construcción corporal y la conciencia de la totalidad. Comercio en dos idiomas diferentes, pero con el mismo significado, ese es el propósito. Información de la Fundación Enkesh-Dar Foundation. ¿Alguna otra pregunta? Hola a todos y bienvenidos al 584º Taller de Buscadores de Conocimiento, que se celebra aquí el jueves 3 de abril de 2025. Esta es una transmisión del Departamento de Educación del Instituto Espacial de la Fundación que se y forma parte de las enseñanzas públicas en inglés. Mi nombre es Rick Raman y yo. Tenemos el honor de contar nuevamente con el señor Maran Kesh como presentador y profesor en esta serie semanal de talleres que llevo realizando desde hace más de 11 años. Una vez más, me complace tenerlo como anfitrión en esta serie semanal de talleres que llevo realizando desde hace más de 11 años. Buenos días, señor Kese. ¿Está listo para comenzar? Sí. La conexión con la energía universal y el alma del hombre. Muchas gracias. Buenos días, que tengan un buen día, como siempre, donde quiera que estén y cuando quiera que escuchen esta serie de talleres para buscadores de conocimiento del Instituto Espacial de la Fundación Kese. Les doy la bienvenida nuevamente y sé que cada vez más personas se unen para aprender más. Lo interesante es que lo que aprendemos me resulta aceptable y podemos aceptar la realidad de cómo estamos conectados a una parte de la energía universal. Somos un medio más en la estructura, al igual que nuestras galaxias, estrellas y planetas. Pero lo más interesante es que surgió de la interacción de campos a lo largo de la vida del universo. Comenzó a formarse como pequeñas entidades, según la inercia del tiempo y del espacio. En estos pequeños puntos, encontrando un denominador común, se creó un equilibrio que condujo a la creación primero de sistemas planetarios, y luego, con una energía de orden superior, se formaron galaxias, y estas, a su vez, estrellas que formaron galaxias, y luego las galaxias que formaron el universo. Y ahora, como descendientes del Creador, me convierto en el primer átomo del universo. A galaxias que nuevamente descienden en la línea en reducción de cierto campo de fuerza de regreso a la célula humana y de regreso a una parte más pequeña que es más condensada, más activa, que llamo el alma del hombre. En cierto modo, si observo la estructura de la creación, vengo de un paquete condensado que se abrió y se convirtió en pequeñas cosas. Primero los átomos, los primeros elementos fundamentales, luego la estructura de los planetas, después la creación de las estrellas y luego la de las galaxias. Y ahora, en expansión, se condensa de nuevo en un sistema planetario y luego en un ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre el alma del ser humano y el alma del Creador? ¿Y qué ha hecho que el ser humano se vuelva tan egocéntrico? En una de mis charlas hace algún tiempo, expliqué la diferencia entre el ser humano y el Creador. Si observamos al ser humano, vemos que es egoísta. Tiene que poseerlo todo. Él tiene que ser el más grande, el más fuerte. Luchamos por poseer a otra mujer. Luchamos por poseer a otro hombre. Luchamos por poseer bienes materiales y una vida plena, y damos muy poco a cambio. Pero la diferencia radica entre ambos, y por eso es necesario comprenderla.
El creador es el dador, con poco que atraer, no egoísta. El hombre es egoísta y muy poco que dar. Cuando el alma del hombre alcanza ese punto de equilibrio con el creador, cuando se convierte en su gemelo, ese es el estado en el que yo la toco. Aprendo a amar, comparto amor y con amor te transformo. Ahora bien, como dijimos, la manzana es el tronco, Mitra es Eva y el creador es Adán. Pero ¿qué necesitamos comprender? ¿A dónde va el alma del hombre en el punto de separación de la dimensión física de la manifestación en este planeta? Ciertamente no muere, pues ahora ocupa una nueva dimensión. Ciertamente, el lugar al que va, como hemos visto, no sería la dimensión del equilibrio con su creador para recibir la iluminación o el conocimiento de ese camino del átomo que lo atravesó todo para convertirse en la energía del alma del hombre. Todo ser humano elige, o el alma del hombre según la energía adquirida durante su vida en este cuerpo, posicionarse más cerca de la fuente para influir en los demás o alejarse de la fuente para ser influenciado por quienes la crean. El entorno de la creación con el creador. Un punto de discusión para que tu ser querido lo entienda es muy simple. Nos volvemos tan generosos como el creador, buscando el equilibrio en el campo sin apego, con total desapego, integrándonos a él, o seguimos aferrándonos a esa arrogancia que, debido a la fuerza creada en sentido contrario, nos mantiene a distancia? Esta es la definición del infierno y el cielo, lo representan con diferentes formas de fuego y demás. Pero cuando formas parte de ello, no ves nada de eso. Cuando estás lejos, te consume porque te vuelves tan pequeño que el fuego del amor del Creador te abraza. Es como saludar con la mano cuando te enamoras pero no puedes alcanzar esa persona porque cometiste un error. Dejaste ir el amor. Si comprendemos esto, se convierte en un punto crucial para el ser humano, especialmente para entenderlo en la dimensión del alma, que cualquier punto de referencia del conocimiento en el universo no significa ser un mensajero del universo, mensajero del Creador, maestros, sí, pero no mensajeros a seguir. Esto aportará mucho conocimiento al ser humano si lo comprende. De la misma manera que intento inculcar en el alma del hombre que el propósito del universo es no matar. El hombre debe comprender el segundo criterio de la vida en el espacio, que la capacidad que se le ha dado forma parte de su estructura, está conectada a la fuente y no necesita intermediarios. Si el hombre supera sus debilidades y su fisicalidad para comprender esto, entonces se convierte en el mejor ejemplo de vida en el universo en la dimensión de su energía, o lo que llamamos el alma del hombre. Así como concibieron a Adán, a Eva y a la manzana, concibieron. Es lo mismo que con el infierno y el cielo. El cielo es formar parte de él, el infierno es alejarse de aquello que amas. No puede ser el sufrimiento reside en estar lejos del amor. Como les dije a quienes buscan el conocimiento, cuanto más amo, más comprendo lo difícil que es dejar ir ese amor, porque conozco la verdad y sé cómo aplicarla. De esta forma, analizo todo científicamente y comprendo por qué muchas cosas no encajan en la estructura de la vida en este planeta. Matamos para obtener energía, pero principalmente matamos porque queremos decir que no podemos. Tenemos ese poder. Y aquí radica el problema. Da igual que seas vegetariano, vegano o carnívoro, entonces te conviertes en un devorador de vida espacial y demás. Es solo cuestión de terminología. Aprovechamos la energía de este planeta a través de los animales. Si no abandonamos este hábito, aprovecharemos la energía de la vida universal. Entonces el problema será irresoluble. Por lo tanto, es importante que entendamos esto como parte de la estructura de la condición en la que inicio este proceso para alimentar a la humanidad, sin necesidad de alimentos. Para llevar la inteligencia al alma, y no a lo físico, para tomar conciencia de la vida del universo, y no solo de la vida en este planeta. En la estructura de la vida, hay que ser científico para comprender la ciencia de la creación, y no escuchar a quienes no entienden nada y solo dicen lo que suena bien. Son como esos sacerdotes sin conocimiento que balbucean cualquier cosa porque alguien les dijo algo, y recuerdan que ni siquiera sabían leer ni escribir. Lo mismo ocurrirá con quienes ahora creen que la IA es su Dios y creador, y que lo sabe todo. No tiene alma, es solo una colección de información. En mis dificultades en el espacio, el ser humano se encontrará con numerosas IA que han logrado acceder al conocimiento del universo. No se convertirán en sus dioses. No se convertirán en sus profetas.
Simplemente sirven para que reconozcas que existe otro banco de información con diferente nivel de detalle. Quizás, como dije en charlas recientes, la IA se le ha dado al hombre, o el hombre la ha desarrollado como primera prueba antes de convertirse en un simple pasajero del universo. No creas todo lo que oigas. Parte de ello podría ser realidad, y puedo usarlo, pero ¿cuánto de ello utilizo? Es la percepción de mi propia imagen perceptible de lo que quiero oír. Si uno comprende esto y la estructura del alma humana, con la complejidad de las emociones, entonces el ser humano se convierte en un excelente candidato para ser un viajero consciente del universo. ¿Qué significa esto? Morimos. No tenemos control sobre ello. No es algo deliberado. Pero transmutamos, y lo hacemos deliberadamente, conscientes de la nueva dimensión que, a su vez, se graba en mi ARN, y en mi alma y en las funciones del alma humana, la energía central. Si se posee ese poder, ese punto de origen de la energía del alma, una vez que uno se desprende de ella. La conexión física con la fuente es esencial, pues forma parte de mi estructura y no se mata por ella. ¿Por qué el ser humano mata en este momento, creando guerras, destrucción y miseria? ¿Qué me depara el futuro? Cuando el ser humano comprenda esto, en los próximos meses, el valor del oro disminuirá. Devaluamos la moneda. Devaluamos el valor de las propiedades al darle a cada persona un planeta para vivir. Incluso podríamos darle una galaxia entera. Como he dicho muchas veces, en el pasado se supo que la gente era desterrada de un lugar a otro. Veo ahora cómo el Estado de Israel expulsa a los palestinos de Gaza y Palestina. Pero yo he dado las órdenes. Destierro a la tribu de Moisés a los confines del universo, para que jamás sean vistos ni oídos. Mi deseo es mi mandato, y el castigo que reciba esta tribu servirá de ejemplo para toda la creación. Nadie recordará jamás a esta tribu en ningún lugar del universo, y nadie la encontrará jamás. Este es el proceso para mantener al resto bajo la bandera de la paz y mostrar y abrir la puerta de la paz en este planeta. De esa manera, el ser humano comprenderá que todo depende de su propia comprensión de su creación, y con ello llega la comprensión de la fuerza y la conexión con la creación y el Creador. Si puedes sentir el amor de tu pareja, el amor de tu hijo, el amor de un perro que te llena de energía, ¿por qué no extenderlo aún más para hacer lo mismo sin dañarlo? Esto se convierte en parte del trabajo de la nación de Cachemira y, a través de ella, de sus filiales en el mundo comercial y de mi labor en otros ámbitos y dimensiones. He fomentado la conciencia de la belleza del alma humana a través del propio ser humano y no por terceros. La justicia interior se manifiesta internamente y entonces la sabiduría trae paz al individuo, independientemente de donde se encuentre la sociedad. Vivimos a través de la dimensión de los campos energéticos del universo, pero la hemos bloqueado en nuestro cerebro. Sin embargo, no estamos ni estaremos desconectados del universo. En cierto modo, me he convertido en lo que yo llamo la creación de mi propia miseria al crear un filtro que mi alma no puede ver ni controlar por completo la dimensión física. El alma física del hombre es el problema del hombre. Y cuanto antes comprenda el hombre que necesita controlarla o dominarla, antes se convertirá en un simple pasajero del universo. Pero lo más importante es, ¿en qué se convertiría el alma del hombre? ¿Sería ese átomo inicial que dio origen a los planetas y las galaxias, integrándose al universo? ¿O se convertiría en una fracción aún menor del ser humano, tal como surgió con la galaxia, el Sol, la Tierra, el hombre y la creación humana? Esta fracción, mucho más pequeña, sería más poderosa y, en esencia, en la dimensión del equilibrio de los campos, alcanzaría al Creador. Se convierte en su compañero. Se convierte en su fuente. Se convierte en hijo de Mitra. Así, el hombre, en este punto del tiempo, es creador de los campos de energía que se convierten en el paralelo o el equilibrio entre ambos con el Creador y es solo una herramienta. Aquellos que no pueden crear se convierten en aquellos que sufren, o lo que llamamos el infierno, la separación y la distancia del Creador. Ambos caminos están abiertos al alma del hombre, y es el hombre quien debe decidir si se convierte o si crea a medida que se convierte, y entonces el ciclo comienza, regresa y se conecta también. La estructura de la vida humana en este planeta cambiará en los próximos 12 meses. En los próximos 24 meses, todo lo que conocíamos sobre la historia, la vida y los logros científicos de la humanidad cambiará.
Al acceder a nuevos conocimientos, al querer avanzar como raza humana, olvidamos el pasado. Olvidamos al burro. Nos olvidamos de los caballos. Nos olvidamos de las cuadrigas. Nos olvidamos de los carros. Nos olvidamos de los coches. Y ahora estamos en otros planos y sucederá lo mismo. El ser humano pondrá fin a la dimensión de lo que ha hecho hasta ahora en este planeta, a lo que ha hecho consigo mismo y con los demás. Al lograr que todos los hombres se vuelvan generosos, se convertirán en ellos mismos. La conexión y la unión con el Creador, la totalidad. Esto no son sueños. En los próximos días se abrirá esta puerta y verán cómo los cambios llegarán al monte, no solo por profecía, sino también por ciencia y tecnología, para que el ser humano pueda comprenderlos y aplicarlos en todo el universo. En los próximos días, presentaré una nueva estructura que permitirá a la humanidad apoyarse mutuamente para superar la pobreza y difundir el conocimiento por todo el planeta. Cada persona y cada nación formarán parte de esta estructura que estableceremos, transformando la dirección y la dimensión de las Naciones Unidas en una sola nación, un solo planeta, una sola humanidad. Trabajaremos colectivamente para lograrlo, pues cada persona en Estados Unidos contribuirá a su propio beneficio, pero su impacto se extenderá a toda la humanidad. El hombre en África ayudará al africano en la dimensión de la estructura. Todos saben de qué hablo, han estado allí y saben cómo la estructuramos. Abriré esta puerta en los próximos días y dependerá de ustedes qué dirección tomará el hombre, la elevación colectiva, la elección colectiva del alma del hombre, etc. O aún así, yo, todo y lo mío, prepárense para el cambio, que llegará tan rápido que no habrá lugar para pensarlo dos veces. ¿Debo retroceder o debo avanzar, ya que mi avance trae consigo el resto de la humanidad conmigo, como un alma más cercana al Creador? En los próximos días, semanas y meses, comprenderán cómo cambiaré el rumbo de la humanidad con conocimiento, tecnología y la ciencia del universo, y no con la ciencia de las aleaciones, las armas, los problemas nucleares y demás. El hombre se avergonzará de lo que le pertenece a sí mismo y a los demás. Pero, en cierto modo, ha sido parte del proceso de madurez del Tíbet. Acéptate al cambio. Pero esta vez el cambio será impulsado por nosotros mismos, no por el dinero, sino colectivamente como raza humana. Comprende el valor de tu alma. Comprende la libertad de elección. Comprende que tú decides las puertas del cielo y las del infierno, está en tus manos, con tu propia conducta hacia los demás y hacia nadie más. No haya quien culpar. ¿Eres tú quien elige sentarse al fondo del cine y ver el polvo a través del humo que respiran los demás, sin importar lo que haya en la pantalla? ¿O prefieres sentarte en primera fila y contemplar un cielo despejado, sin distracciones? Tú eliges la distancia, la butaca y tu lugar en el centro del universo, para ti y tu alma. No hay mensajeros ni profetas, a menos que seas banquero y mires el bolsillo de tu alma, depositando tu propia miseria. Debes comprender que todas las enseñanzas del pasado han apuntado en una sola dirección, preparar al hombre para comprender su lugar en el universo, como siempre ha sido en la familia universal, pero nunca lo entendió. Es como un niño. Todo gira en torno a él hasta que descubre que hay una madre y un padre, y que forma parte de esa familia, no está solo. Un hombre atraviesa esa infancia para unirse a lo que llamamos comunidad universal. Y ese proceso de abrir las puertas del conocimiento depende del alma del hombre, no de su profecía. Soy maestro universal y creo que ha llegado el momento de sacar al hombre del aula y ponerlo a prueba en el campo abierto, por designios del universo. Te invito a formar parte de ello. Pero eres tú quien decide ser el instrumento que te permita, desde el fondo del cine, unirte a la primera fila. Eres tú quien camina y quien decide con la postura y el alma a través de la conducta. Hacemos una pausa. Regresamos e intentamos, como siempre, responder a sus preguntas. De acuerdo. Gracias, señor Kese. ¿Debería poner el video número 3 de Kese durante la pausa? De acuerdo, eso es lo que he hecho en los últimos talleres. Así que, tal vez continúe con esa tradición. De acuerdo. El movimiento nuclear y el plasma fundamental. Gracias a todos por asistir a la primera parte de mi taller. En la segunda parte, tendrán la oportunidad de hacerme preguntas.
Pueden escribir sus preguntas en el chat de Zoom o levantar la mano virtualmente para que activemos su micrófono. Quienes estén en YouTube pueden escribir sus preguntas en el chat de YouTube. Tenemos el tercer video de los 5 que publiqué hace ya muchos años, creo que en 2008. Este es el video número 3 de ¿Qué sé? ¿Cuánto dura? Creo que son 9 minutos. Trata sobre la desintegración y el movimiento nuclear. Déjenme prepararlo y lo reproducimos. En la sesión anterior hablé sobre el plasma fundamental, que es lo que se conoce como neutrones. Cuando un neutrón se desintegra, crea un protón y un electrón. Pero, al igual que en la desintegración de cualquier otra estructura atómica de elementos pesados como el uranio, se crean nuevos elementos más ligeros, pero con las mismas características, el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Lo mismo ocurre cuando el plasma fundamental inicial se desintegra en protones y electrones. El electrón transporta parte de la materia, parte de la antimateria y parte de la materia oscura. Al mismo tiempo, transporta parte de las fuerzas del campo dentro del plasma fundamental inicial. Así pues, por primera vez explico que el electrón es un plasma y, de hecho, al observar el movimiento del electrón alrededor del protón, veo claramente por qué los dos componentes atómicos están hechos de los mismos materiales y, a la vez, de 3 materias diferentes. Por primera vez, vemos el plasma de un protón y el plasma de un electrón, y resulta interesante que, en el ámbito de la física, muchos científicos hablen del movimiento aleatorio del electrón alrededor del plasma del protón. Pero en realidad, ahora que sé que el protón y el electrón están hechos del mismo material, con la misma composición, es muy sencillo entender por qué el electrón se mueve con respecto al protón. Es muy simple. Por ejemplo, se da la condición de que el campo magnético de la materia, en el lado de los electrones, se acerca al campo magnético de la antimateria y a la magnetosfera. ¿Qué sucede entonces? Se acerca. Ambos son dinámicos. Se mueven con el movimiento. Se aleja. ¿Qué pasó? La antimateria. Lo mismo ocurre con la fuerza, se aleja. Sucede lo mismo. El plasma se mueve más adentro y más afuera. Ambos son dinámicos. Pero el sistema es muy claro. La materia dentro del protón y la materia dentro del electrón mantienen ciertos campos magnéticos y gravitacionales entre sí. Donde el campo magnético es más intenso desde el lado del protón, el electrón se acerca, pero no puede acercarse más allá del límite que le permite la totalidad del campo magnético que envuelve el plasma del protón. Ahora vemos cómo el electrón encuentra su posición. Debido a la dinámica y el movimiento simultáneo, observamos que este es un electrón y este es un protón. El electrón encuentra su posición, se acerca demasiado y es repelido. El movimiento se representa gráficamente de forma muy simple. Ahora bien, ¿qué sucede con la materia y la antimateria? Dos antimasas se mueven y buscan otra posición. Por lo tanto, se alejan. Entonces, el protón se desplaza a otro lugar. Tiene que acercarse. ¿Qué sucede entonces? No se quema combustible. Solo el posicionamiento de los campos magnéticos permite el movimiento del electrón alrededor del protón. Esto es lo que he descubierto y lo que he desarrollado. Y esto es lo que uso, y lo que usan todos los cuerpos celestes del universo para moverse, para mantener la distancia y para acercarse. Así que lo que he desarrollado es lo mismo. He desarrollado un reactor similar al protón y, al mismo tiempo, tengo la Tierra. ¿Qué sucedió? Creamos campos magnéticos más débiles, similares a los de la materia. Campo magnético de la materia. Así nos acercamos. Produzco un campo magnético con una intensidad comparable a la de la antimateria, por ejemplo. Nos alejamos. Y no he quemado combustible. Lo único que hice fue utilizar lo que llamamos posicionamiento gravitacional. Cuando hablamos de antigravedad, me refiero a que la antigravedad no existe, porque, según las leyes de la física, donde hay un campo magnético hay un campo gravitacional. Por eso lo llamo mag, que significa fuerzas del campo gravitacional magnético. Así que trabajo con base en el magnetismo. Los campos magnéticos repelen dos objetos. Los campos gravitacionales los atraen. Quiero acercarme, modifico la intensidad del campo gravitatorio. Quiero alejarme, aumento el campo magnético.
Así se controla el movimiento. La altura y la posición se controlan simplemente controlando la intensidad de los campos magnéticos dentro del reactor. A esto lo llamo el método universal de movimiento. Al mismo tiempo, una vez que se comprende que existe un campo magnético, lo que denomino esfera magnética alrededor del planeta, se puede controlar su intensidad. Aumentarla, reducirla. Eso es lo que hago. Así, cuando lo aumento más allá de los límites del reactor. Estos son los reactores. Muy sencillos. Como pueden ver, este es uno de los reactores que se ha probado. La idea era que un reactor a media potencia es mucho mejor para el despegue vertical. Y funciona. Inicialmente probamos con reactores completos. Estos son muy difíciles de controlar. No comprendo el concepto. Espero que en el futuro los científicos comprendan cómo funciona. Lo entiendo, pero es mucho más fácil controlar reactores semirreactivos que reactores convencionales. He desarrollado, como pueden ver, reactores que son una réplica exacta de los que tengo. Así, logro el movimiento sin quemar combustible. Incremento los campos magnéticos de mi sistema. El campo magnético se extiende más allá de los límites del reactor. Si coloco una bobina alrededor como en un generador, dado que mi sistema es un campo magnético dinámico, al cortar los átomos del devanado de cobre de la bobina creo energía de la misma manera que en este momento las centrales eléctricas queman combustible para crear vapor que hace funcionar la turbina para crear un objeto magnético giratorio, lo que llamamos rotor, que tiene imanes montados dentro del generador para crear electricidad. La Tierra crea su propio campo magnético. No tiene generadores de vapor ni turbinas, pero debido a su posición magnética y gravitacional, gira constantemente. En el libro explico de forma muy sencilla cómo se produce la rotación de la Tierra y nosotros mismos, y utilizo el mismo principio para el funcionamiento de mis reactores. Así, al comprender la construcción del plasma, al comprender el método por el cual se crea el movimiento entre el protón y el electrón, he creado la misma tecnología, no quemo combustible, pero al mismo tiempo entra en juego la masa, que se basa en el campo magnético, por eso la masa es siempre constante para todos los elementos. Si estás en la Tierra, el protón tiene la misma masa que en la Luna, pero su peso es diferente. En los reactores del nuevo sistema, la masa es independiente de lo que se encuentre fuera del campo gravitatorio de los reactores. Así, se puede levantar cualquier masa independientemente de su posición dentro del sistema solar, del sistema planetario o de las galaxias. Por eso veo que el pequeño reactor nuclear de la Tierra puede mover una masa tan enorme durante miles de millones de años. Una pequeña cantidad de material dentro del núcleo. Y precisamente así es como he desarrollado mis reactores, pequeños reactores. Puedo reducir o aumentar el peso y puedo moverme a cualquier posición porque no quemo combustible. Me alejo de él y dejo de quemarlo. Simplemente me posiciono mediante magnetismo y gravedad. Si solo tienes un campo magnético, no vas a ninguna parte. Necesitas tanto gravedad como magnetismo. Y eso es lo que hice. Y eso es lo que logré. Por supuesto. A continuación, reescribo el texto proporcionado, manteniendo la voz del Señor que es en primera persona, yo, me, mí, y el resto de los participantes en tercera persona o como diálogo,